Imagina que el piloto acaba de anunciar un aterrizaje de emergencia. El avión despegó hace apenas 20 minutos y algo salió mal. Todos a bordo se aferran a sus asientos, pero en lugar de bajar, el avión empieza a dar círculos lentos sobre el océano, a miles de metros de altitud. Y entonces pasa algo que nadie esperaba. Por debajo de las alas empiezan a salir chorros enormes de líquido que se evaporan en el aire. El avión está tirando el combustible, miles de litros, en pleno vuelo, por las buenas. Si eres de los que piensan que eso es una locura financiera y ecológica, tienes toda la razón. Pero también estás equivocado, porque lo que ese piloto está haciendo en ese momento no es un error. Es lo único que puede salvar el avión. ¿Por qué un avión no puede simplemente aterrizar cuando quiere, con el tanque lleno? Antes de que te lo explique, quiero saber algo. ¿Tú qué crees que pasaría si un avión intentara aterrizar con todo ese peso extra? Déjame tu respuesta en los comentarios ahora mismo, antes de que te lo cuente. Bien, para entender por qué existe este problema, primero tenemos que hablar de números. Porque en la aviación, el peso no es solo un dato técnico, es la diferencia entre un aterrizaje seguro y una catástrofe total. Un avión comercial moderno, digamos un Boeing 777 de largo alcance, tiene lo que se llama un peso máximo de despegue. En inglés se conoce como MTOW, Maximum Takeoff Weight. Para este avión en particular, ese número ronda las 347 toneladas. Es el peso total que ese avión puede manejar mientras acelera por la pista y despega. Estructura, pasajeros, equipaje, tripulación y sí, el combustible, todo junto. Pero hay otro número que muy poca gente conoce, y es el que hace que todo esto tenga sentido. El peso máximo de aterrizaje, o MLW en inglés, Maximum Landing Weight. Para ese mismo Boeing 777, el MLW está cerca de las 260 toneladas. Espera, déjame repetirlo porque la diferencia es brutal. Puede despegar con 347 toneladas, pero solo puede aterrizar con 260. Eso son 87 toneladas de diferencia. 87 toneladas que el avión tiene que perder entre que despega y que toca tierra. Y en un vuelo normal de 10 o 12 horas, eso no es problema, porque los motores queman el combustible de forma natural durante el viaje. Para cuando el avión llega a destino, ha consumido exactamente lo que necesitaba y ya está dentro del peso permitido. El problema aparece cuando algo sale mal muy pronto, cuando hay una emergencia médica a bordo, un fallo técnico, una amenaza en cabina o cualquier situación que obligue al avión a volver en los primeros minutos. Ahí es cuando el piloto se enfrenta a una decisión que no tiene vuelta de hoja. Entonces, ¿qué pasa exactamente si un avión intenta aterrizar con demasiado peso? Aquí es donde la física se vuelve brutal. Cuando un avión aterriza, no cae suavemente como una pluma. A pesar de lo que parece desde la ventanilla, el momento del impacto contra la pista genera fuerzas enormes. El tren de aterrizaje, esas ruedas y amortiguadores que ves salir debajo del avión, están diseñados para absorber ese golpe, pero solo hasta cierto límite. Ese límite está calculado con precisión para el MLW, el peso máximo permitido. Imagínalo así. Es como si compraras un puente diseñado para aguantar 10 toneladas y decidieras pasarle por encima con un camión de 15. El puente podría aguantar hoy, podría aguantar mañana, pero en algún momento cede. Y en el caso de un avión, ese en algún momento podría ser justo en el momento del aterrizaje. Si el avión supera el MLW al tocar tierra, pueden pasar varias cosas y ninguna es buena. El tren de aterrizaje puede colapsar hacia adentro, lo que provoca que el fuselaje raspe contra el asfalto a más de 200 km por hora. Los frenos pueden sobrecalentarse al extremo de producir incendios en las ruedas. La estructura del ala puede sufrir daños internos que no se ven a simple vista, pero que debilitan el avión de forma irreversible. Y en el peor de los casos, todo falla al mismo tiempo. No es un escenario teórico, ha pasado. Hay registros de incidentes donde aviones que aterrizaron con sobrepeso tuvieron que ser retirados de servicio para inspecciones estructurales que duran semanas. Aviones que por fuera parecían intactos, pero que por dentro habían sufrido microfracturas en zonas críticas. La aviación no trabaja con márgenes de error, trabaja con certezas, y por eso existe el fuel dumping. El fuel dumping, o descarga de combustible en vuelo, es exactamente lo que parece. El piloto activa un sistema que expulsa combustible directamente desde los tanques del ala hacia la atmósfera. No todos los aviones tienen esta capacidad. Los aviones más pequeños, de vuelos cortos, no la necesitan porque la diferencia entre su MTOW y su MLW no es tan grande. Pero los aviones de largo alcance, los gigantes diseñados para cruzar océanos, sí la tienen incorporada como sistema de emergencia. Cuando se activa el fuel dumping, los chorros de queroseno salen por unas válvulas especiales ubicadas en los extremos de las alas. El fluido se dispersa en partículas tan finas que prácticamente se evaporan antes de llegar al suelo, especialmente si el avión está a altitud de crucero.
El proceso puede durar entre 15 minutos y 1 hora, dependiendo de cuánto combustible necesite expulsar y a qué velocidad lo haga. Ahora bien, sé exactamente lo que estás pensando. ¿Y el dinero? ¿Cuánto cuesta tirar ese combustible por la ventana? El queroseno de aviación, el Jet A o Jet A1, tiene un precio que varía, pero estamos hablando de entre 0.60 y 0.20 dólares por litro en promedio mundial. Un avión de largo alcance puede necesitar expulsar entre 30.000 y 60.000 litros para bajar a su peso de aterrizaje. Haz el cálculo rápido. Estamos hablando de entre 18.000 y 54.000 dólares en combustible que literalmente se va al aire, en un solo evento. Y aún así, la decisión es fácil, porque el costo de reparar o reemplazar un tren de aterrizaje colapsado puede superar los 10 millones de dólares. El costo de una inspección estructural completa post-aterrizaje pesado puede sumar varios millones más, y el costo de un accidente real no tiene cifra que valga. Entonces, el fuel dumping no es un lujo ni un capricho. Es la opción más barata disponible en esa situación. Pero espera, antes de que cierres este capítulo en tu cabeza y pienses que ya lo entendiste todo, necesito contarte algo que cambia un poco la ecuación. Porque hay aviones que no tienen sistema de fuel dumping, y aún así se ven obligados a aterrizar antes de tiempo con demasiado peso. ¿Qué hacen entonces? Aquí entra una maniobra que se llama burning fuel, o quema de combustible en espera. El piloto mantiene el avión volando en circuitos sobre el aeropuerto o en una zona designada, con los motores encendidos a un régimen que quema combustible más rápido de lo normal. El avión da vueltas, y vueltas, y vueltas más, hasta que el peso baja lo suficiente. Sí, es más lento que el fuel dumping. Puede tardar 1 hora o más, pero es la alternativa cuando no tienes válvulas de descarga. Y esto nos lleva a una pregunta que me gustaría que me dejes en los comentarios. Si fueras el piloto en esa cabina, sabiendo que hay una emergencia a bordo, ¿esperarías el tiempo necesario para quemar combustible o intentarías el aterrizaje pesado con todo el riesgo que eso implica? Cuéntame qué harías tú. Ahora hay algo que quiero aclarar porque genera confusión. Mucha gente escucha fuel dumping y piensa en contaminación ambiental masiva. Y la pregunta es válida. ¿Qué pasa con todo ese queroseno que se expulsa en el aire? La respuesta tiene matices. La mayoría de los protocolos de fuel dumping se realizan a altitudes superiores a los 2.000 metros, idealmente entre 3.000 y 6.000 metros. A esas alturas, el queroseno se atomiza en partículas microscópicas que se mezclan con el aire y se evaporan antes de llegar al suelo. En condiciones normales, menos del 1% del combustible expulsado llega como líquido a la superficie terrestre. Sin embargo, la aviación civil es responsable de entre el 2.5 y el 3.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, y cada litro de combustible que no se quema en los motores, sino que se expulsa directamente, tiene un impacto diferente en la atmósfera. Las autoridades de aviación como la ICAO, la Organización de Aviación Civil Internacional, tienen protocolos muy específicos sobre dónde, cuándo y cómo se puede realizar el fuel dumping. No es algo que un piloto decida de forma arbitraria, pero insisto en el punto central, es un procedimiento de emergencia. No es algo que ocurra en cada vuelo, no es rutina. Ocurre pocas veces al año en el mundo, siempre bajo circunstancias controladas y siempre porque la alternativa es peor. Bien. Ahora quiero que entiendas algo que los ingenieros de Boeing y Airbus llevan décadas calculando, y que tiene que ver con por qué esa diferencia entre MTOW y MLW existe en primer lugar. El combustible de un avión de largo alcance no es solo energía, es también lastre, estructura y estabilidad. Un Boeing 747, por ejemplo, puede cargar hasta 220.000 litros de combustible. Eso es casi el equivalente en peso a 20 elefantes africanos adultos. Cuando el avión despega, ese peso está distribuido dentro de las alas, lo que en realidad ayuda a reducir la tensión estructural sobre ellas durante el vuelo. Las alas están diseñadas para flexionarse, y el combustible dentro de ellas actúa como un contrapeso que reduce la fatiga del material. Cuando ese combustible se consume durante el vuelo, el peso baja gradualmente, y los ingenieros han calculado que para el momento del aterrizaje, la distribución de masa, la velocidad de aproximación y las fuerzas de impacto estarán dentro de los límites seguros del tren de aterrizaje. Todo está cronometrado, todo está calculado. El MLW no es una cifra arbitraria, es el resultado de miles de horas de pruebas de ingeniería donde se somete al tren de aterrizaje a impactos repetidos, a cargas dinámicas, a temperaturas extremas, hasta encontrar el punto exacto donde la estructura puede garantizar seguridad al 100%. Y luego se añade un margen de error adicional.
Los aviones comerciales están construidos con redundancias sobre redundancias, pero esa redundancia también tiene un límite, y ese límite es el MLW. Si te están sorprendiendo estos secretos de la aviación que nadie te había explicado así, ayúdame dándole like a este video y suscribiéndote al canal. Es gratis, solo toma un segundo, y me permite seguir investigando y produciendo este tipo de contenido para ti. Ahora, hay un caso histórico que ilustra todo esto de forma perfecta, y quiero contártelo porque demuestra exactamente qué pasa cuando no se sigue el protocolo. En agosto del año 2005, el vuelo 358 de Air France aterrizó en el aeropuerto de Toronto con una tormenta severa en curso. El avión se salió de la pista y terminó en un barranco donde se incendió. Los 309 pasajeros y tripulantes sobrevivieron, pero el avión quedó completamente destruido. Las investigaciones posteriores revelaron múltiples factores, entre ellos las condiciones climáticas y la velocidad de aproximación, pero el caso generó un debate enorme sobre los protocolos de aterrizaje bajo presión. Ahora imagina esa misma situación con un avión que además supera su MLW. Los daños estructurales antes del incendio habrían sido completamente distintos. Las posibilidades de evacuación completamente diferentes. El peso importa. El peso siempre importa. Hay otro concepto que se conecta directamente con todo esto y que vale la pena mencionar: el aterrizaje pesado intencional, o overweight landing. Sí, existe. Bajo ciertas circunstancias, los procedimientos permiten que un piloto aterrice sobre el MLW si la emergencia es lo suficientemente crítica como para que no haya alternativa. Una descompresión explosiva, un incendio a bordo, una incapacitación médica masiva. En esos casos, aterrizar ahora mismo con todo el peso es la decisión correcta, aceptando que el avión deberá ser inspeccionado minuciosamente antes de volver a volar. Lo que hacen en esos casos es lo que se llama una Overweight Landing Inspection, una inspección estructural completa que puede durar días. Se revisa cada componente del tren de aterrizaje, cada punto de unión del ala con el fuselaje, cada sistema de frenos. Porque aunque el avión haya aterrizando sin romperse, el daño interno podría ser real y silencioso. Y aquí viene algo que yo encuentro fascinante desde el punto de vista económico. Las aerolíneas tienen seguros específicos para estos eventos. Cuando ocurre un overweight landing, el piloto tiene que documentarlo en tiempo real, activando registros automáticos del Flight Data Recorder que quedan como evidencia técnica. El fabricante del avión, sea Boeing o Airbus, tiene acceso a esos datos y puede emitir un diagnóstico sobre qué tan lejos del límite estuvo el impacto. Y con base en eso, se determina si la inspección es superficial o profunda. Todo tiene un protocolo. Todo tiene una cadena de decisiones, y en el centro de toda esa cadena está esa cifra, el MLW. Piénsalo desde otro ángulo. Un pasajero promedio con su equipaje pesa unos 100 kilos. En un vuelo largo con 300 pasajeros, eso son 30 toneladas solo de personas y maletas. Ahora súmale el combustible, el agua potable a bordo, la comida, la carga en bodega. Estás hablando de cientos de toneladas que ese avión tiene que gestionar con precisión matemática cada vez que despega y cada vez que aterriza. La aviación comercial tiene uno de los registros de seguridad más impresionantes de cualquier industria en la historia humana. Por cada billón de kilómetros viajados, las muertes en aviación son una fracción de las que ocurren en automóvil, en motocicleta o incluso caminando. Y una parte no menor de ese récord de seguridad se debe precisamente a este tipo de protocolos, reglas que parecen excesivas hasta que entiendes por qué existen. El fuel dumping existe porque alguien, en algún momento, hizo el cálculo y llegó a la conclusión de que tirar combustible al aire es infinitamente más barato que arriesgar vidas. Y esa lógica fría, esa ingeniería sin sentimentalismos, es exactamente la razón por la que volar es estadísticamente el transporte más seguro que existe. Ahora te pregunto algo antes de cerrar este tema. Tú que llevas varios minutos aprendiendo esto, ¿cambió algo en la forma en que ves a los pilotos la próxima vez que subas a un avión? ¿Los ves diferente ahora que sabes que detrás de cada decisión hay toneladas de ingeniería, cálculos y protocolos que tú nunca ves desde tu asiento de ventanilla? Déjamelo saber abajo. La próxima vez que estés en un vuelo y sientas que algo tarda más de lo esperado, que el avión da una vuelta extra antes de aterrizar o que la espera en pista se alarga sin explicación aparente, ya sabes que puede haber una razón técnica muy específica detrás. Puede ser que ese piloto esté quemando los últimos kilos de combustible necesarios para que el aterrizaje sea perfecto. Puede ser que esté esperando autorización para hacer un fuel dumping sobre una zona segura. Puede ser que esté coordinando con ingeniería en tierra para decidir si un overweight landing está justificado. Cada vuelo es una operación de precisión que no ves. Y eso, en definitiva, es lo que hace que llegues sano a casa.
El combustible es caro, pero el color de la pintura también. Y si te quedaste con ganas de más, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que casi no existen aviones comerciales de color negro en el mundo? No es una coincidencia estética. Hay una razón técnica muy específica detrás de esa decisión, y tiene que ver con física, temperatura y dinero. Te lo explico todo en el siguiente video que aparece en pantalla ahora mismo. Haz clic ahí, nos vemos dentro.